¿Cómo está Orlando? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, profesor. Bueno, ¿cómo Buenas, está? profesor, buenas compañeras. ¿Todo bien, Rafa? Todo bien, todo correcto, profesor. Y yo que me alegro. Claro. Oye, ¿quién usa mucho esa palabra que me alegro? ¿Tú, No lo sé, tal vez. Está bien, ¿no? Me da gusto, eso se oye bien. Bueno, vamos a ver. Son las 12:32. Por ahí entró Jesús Vázquez, vamos a aceptarlo. Está uniéndose al grupo, está jalando su micrófono. Ahora sí, buenas tardes, Jesús Vázquez. Buenas tardes, profe. ¿Todo en orden? Sí, sí. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, yo creo que son los únicos que van a entrar a mi clase hoy. Los fieles, profesor. Ahorita viene Ana, profe, ahorita viene Ana. Ana Monsiváis. Que diga, ¿cómo se apida Jordán, no? Eso creo. Sí, Ana Gabriela Jordán. ¿Está bien? Y falta también esta Rubalcaba, Ana Paola. Nuestra compañerita Paola. Pues sí. ¿Alguien de ustedes sabe lo que viene siendo el Estado y la nación? ¿Han oído esa? Pues la nación vendría siendo ¿Perdón? la nación vendríamos siendo nosotros. ¿El Estado o la nación? La nación. La nación. ¿Y el Estado? Ay, si no sé, mi compañero Rafa. ¿Está bien ¿no? como le dice Orlando o es al revés? Porque uno es, por ejemplo, el pueblo y otro es el gobierno, ¿no? ¿O estoy mal también? No, sí, es que son temas de gobierno, así es. El Estado viene siendo, por decir, el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León lo conformamos pues todos los que vivimos en el Estado, ¿verdad? Pero eso es para identificarlo para el gobierno, porque pues son 32 estados y una Ciudad de México y todas esas están congregadas por un presidente, que es el presidente de la República Mexicana. Ahora, la nación es una realidad social, o sea, que nace de un estado de conciencia. O sea, lo hacemos nosotros los hombres o las personas. ¿Por qué? Porque tenemos como origen en común un pasado histórico, una cultura, civilizaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, van de la mano una palabra con la otra. Entonces,
vamos a ver cómo dice, el Estado y la nación, vamos a hablar acerca de la nación ahorita. Al principiar este curso señalamos cómo la familia, el municipio, la nación y el Estado son diversas formas del agrupamiento social. Son realidades naturales y necesarias. Y aquí vamos a hablar ahorita acerca de la nación y del Estado. La nación es una realidad social que nace de un estado de conciencia colectivo. Es un conjunto de hombres que tienen un origen en común, un pasado histórico propio, una cultura y una civilización también propia, ¿verdad? Lógico. Y sentimientos y creencias religiosas análogos. Estos son propiamente los elementos que integran el concepto de nación. Pero a ellos debemos agregar la comunidad del lenguaje, de raza, etcétera. Vínculos que todos que contribuyen a realizar la unidad nacional. Entonces, con los datos anteriores podemos definir la nación como una comunidad social unida por sentimientos, ideas, tradiciones, costumbres y necesidades propias que no se confunde con otros grupos humanos y que se perpetúa en el tiempo. Entonces, ya con esta definición, ¿cómo explicarían ustedes qué es la nación? ¿O qué piensan de lo que es la nación? ¿Jóvenes? ¿Cómo, perdón? ¿Qué piensan ustedes con estas explicaciones o declaratorias que es para ustedes la nación? O sea, ¿cuál es la definición que ustedes harían como nación? Pues bueno, definición como tal, pues no tengo, pero lo que más o menos yo entendí es, por ejemplo, la diferencia entre una y otra es que el Estado es algo más terrenal, algo que, como líneas que pintó el hombre, y nación, y tiene un valor ya diferente. O algo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, más patriótico incluso, Así es algo que pero nos sin representa separarse de lo como mujer. gubernamental. Así es, por llamarlo de alguna manera. Ah, qué caray. ¿Sí me oyen? Yo sí, pero tengo mal internet, tengo Telmex. Es que me está diciendo que traigo mal internet en la computadora, por eso pregunto, ¿va? Ahora bien, vamos a ver lo que es el Estado. Cuando la nación nace a la vida política, es decir, cuando entre los individuos, el grupo social que la forman,
se establece una diferenciación, convirtiéndose unos en gobernantes y quedando el resto como gobernados, se dice que la nación se ha convertido en Estado. Por su parte, el Estado se define como la población asentada en un territorio y con un gobierno suficientemente fuerte para mantener el orden interno el respeto exterior y sobre todo el bien común. Entonces, somos parte del gobierno que tenemos que tener respeto y un bien común. Entonces, todos conformamos el Estado, o sea, todas las personas. Y existen 4 elementos que constituyen al Estado, que es la población, que es la autoridad, que es el territorio y que es el bien común. ¿Qué sería la población? Para ustedes, ¿qué es la población? Conjunto de grupos, personas, bueno, sí, prácticamente eso, un conjunto de grupos y personas que se aglomeran o se juntan en una misma región, en un mismo lugar, en regiones preestablecidas por el hombre, por ellos mismos. Así es. Se van, ¿cómo se llama? Distinguiéndose en cada estado. Ves que todos somos distintos y criticamos a lo mejor, bueno, no criticamos, hablamos de otros estados, de cómo hablan, cómo son las gentes, etcétera, ¿va? Entonces, la población viene siendo el elemento básico que el territorio la condiciona para que exista el Estado. Y la autoridad o el poder, por decir, que es el elemento central que caracteriza a los estados, distinguiéndolos de las naciones. Ahora bien, la población del país se puede dividir en 2 grandes grupos, los mexicanos y los extranjeros. Esto, lógico, ustedes han de decir, pero ¿por qué? Pues sí, no hay más gente, ¿verdad? O sea, somos nosotros los mexicanos o los de otro país y los extranjeros, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿quiénes son unos y otros? Pues los mexicanos puede ser por nacimiento o por naturalización, normalmente, ¿va? Y los extranjeros igual. ¿Por qué son extranjeros? Porque son a lo mejor americanos o a lo mejor Ajenos a la nación, ¿no? así es. Entonces, todo eso ayuda a contemplar lo que es la población, o sea, para podernos distinguir, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, de acuerdo a nuestra Carta Magna, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes consideran ustedes que son mexicanos por nacimiento? Cualquier persona nacida en territorio mexicano. Así es, cualquier persona nacida en territorio mexicano. ¿A quién más se les considera mexicanos por nacimiento?
a los residentes de ya, ¿cómo decirlo? ¿No? No longevo, sino que ya residente que ya tenga mucho tiempo aquí, o sea, cuando ya hay una apropiación cultural y sí, más que nada eso, cuando de tanto que estuvieron aquí, según tengo entendido, se les da la nacionalidad. Así es, se le da la nacionalidad, así es. También se les considera, fíjense, también se les considera, ¿cómo se llama? Mexicanos, espérame nomás tantito. A las Estoy personas, googleando, por profe. decir, que nacen en el extranjero, pero que son hijos de padres mexicanos. O sea, por decir, que mis papás se hubieran ido a Estados Unidos de trabajo o a vivir porque ellos quisieron y nace uno, por decir, nazco yo, pues yo soy mexicano porque soy hijo de padres mexicanos, aunque haya nacido en Estados Unidos, ¿verdad? Pues en ese caso, si nacen en Estados Unidos, igual le pueden dar la nacionalidad mexicana, ¿no? A ver, espérame un segundo porque no le entendí, se oye muy distorsionado. ¿Me permites? A ver si vuelve a hablar Orlando. Que si en ese caso, que si naces en Estados Unidos, pero los padres son mexicanos, se supone que como quiera, por ley te pueden dar la nacionalidad mexicana, ¿no? O se Sí, pueden tener las dos, así estadounidense y es. mexicana. De hecho, ojo, Es eso que es es lo algo que diferente, ¿no? Porque, perdón. es que ella influye, por ejemplo, es de sangre mexicana, pero es de, por ejemplo, residencia o nacionalidad estadounidense. Así es. O sea, ellos serían americanos por nacimiento, porque nacieron en Estados Unidos, pero Ajá, ellos, pero de sangre siguen siendo pero de sangre, y se pueden ellos nacionalizar. Si ellos quieren ser mexicanos, se pueden nacionalizar a mexicanos, perdón. Ellos agarran una doble nacionalización, tanto serían americanos como mexicanos. Sí, sí sabían ustedes que hay muchas personas mexicanas que van a tener sus bebés en el extranjero. O sea, se van a Estados Unidos o Europa para tener, ¿cómo se dice? Que sus hijos tengan, ¿cómo se llama eso? Que tengan beneficios. Entonces van y se quedan allá 7, 8 meses mientras nace el bebé, o se embarazan y luego se van para allá para estar sus 9 meses a que nazca el bebé, para que sea americano o americana, y luego ya tengan su doble nacionalidad. A eso dice, a eso se le puede llamar los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, nacidos en territorio nacional de padre mexicano, nacido en territorio nacional, o de madre mexicana, nacida en territorio nacional. También pueden ser los que nazcan en el extranjero, pero hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y también puede ser los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o mercancías. Hay veces también cuando, por decir, cuando un papá es mexicano y la mamá es mexicana, que diga, el papá es mexicano y la mamá es mexicana, que diga, es americana. El hijo
Si nace aquí en México, se supone que es mexicano, pero como tiene mamá americana, él se puede hacer americano. Sí sabían eso, ¿verdad? Se puede agarrar su doble nacionalidad también por ahí. ¿Sí se escucha o no? Sí, Ah, ok. Entonces puede agarrar su doble Sí, nacionalidad. O igual, en los lo que nos dos, contó la maestra de biología, ¿sí? que nos comentó que tenía un esposo alemán, creo, y sus hijas tenían nacionalidad mexicana y alemana, Así es, algo así. así es, y así es. Entonces, esa es una gran ventaja. Yo conozco gentes, fíjense, el papá de mi amigo es mexicano y su mamá, la mamá de mi amigo es alemana, no, chilena, perdón, es de Chile. Ellos se unen, ella se embaraza y este muchacho pide, él nace en México, este muchacho, mi amigo, nace en México, pero él pide su nacionalidad de su mamá. Entonces él lleva lo mexicano por nacimiento y por su papá, y aparte la chilena por su mamá. Entonces tiene las dos nacionalidades. Pero también podemos ver, esto no es así, pero la gente, por decir, los que se van a Estados Unidos a vivir, que son mexicanos, por decir, mi hermana y mi cuñado, ¿ellos qué hicieron? Ellos son mexicanos por nacimiento, pero como ya sacaron su residencia, se hicieron americanos. Se pidieron su residencia americana, se supone que cierto tiempo no puedes salir del país para que agarres tu residencia americana. Entonces, mi hermana, cuando ella tiene tenía las dos visas, la normal de trabajo que debe de tener mi cuñado y ella, y ahora tiene los documentos de americana, entonces ella pasa como americana, o sea, cuando le piden los papeles ella dice American, ¿va? Entonces si le llegan a pedir papelería, pues ya saca su documento donde sale, como le llaman la green card, donde sale ya como ciudadana americana. Pero ya ese es otro rollo, eso lo vamos a ver más adelante, para no confundirlos ahorita. ¿Sale? La segunda, la otra división, que es según nuestra Constitución, son mexicanos por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, que eso es lo que pasó, no, eso es lo que pasa con mi hermana. Y tengo tíos que son americanos, pero se hicieron mexicanos, o sea, al revés. Entonces, es un show eso, un poquito. También la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley, que viene siendo el artículo 30 constitucional B, que nos dice que los mexicanos por naturalización son extranjeros de origen, pero que acuden a la Secretaría de Relaciones Exteriores y mediante determinados trámites y cumplimiento de requisitos obtienen la llamada carta de naturalización.
Para obtener dicho documento, es necesario que hagan una solicitud a la secretaría mencionada, en la que deben renunciar a su nacionalidad de origen, comprobar que tienen un modo honesto de vivir y que tienen bienes suficientes para subsistir y no convertirse en una carga para el Estado mexicano. Un tío mío, que en paz descanse, sus papás eran de Atlanta, los dos son de Atlanta, son americanos. Pero por cuestiones de trabajo se van a vivir a México el señor y la señora. Tienen a mi tío en México, porque ahí estaba trabajando en ese entonces. Ya mi tío creció en México y todo, nació en México incluso. Y él se regresa, que diga, los ya grandes, mi tío, pues los señores se regresan a su país. Mi tío es hijo de americanos, él pide su nacionalización americana y aparte se queda con la mexicana, porque él nació aquí en México. Entonces, ¿qué hizo él ya de grande ahorita? Bueno, ya en paz muere, ya en paz descanse, vaya. Él cobraba lo del seguro social aquí en México, o sea, su pensión, y aparte en Estados Unidos recibía otro dinero. O sea, cobraba de las dos partes. Entonces, pues bien, porque pues le iba bien con los dineros que le daban de Estados Unidos y de México, pues ya podía vivir bien. Sí quedó claro esto de cuando nace, que son papás mexicanos y se van a Estados Unidos. Sí, profesor. Sí, maestro. Muy claro. Y luego aquí dice, son extranjeros los que no pasen, no es cierto, son extranjeros los que no poseen calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución, es decir, los que no son mexicanos ni por nacimiento ni por naturalización. Aquí dice que los extranjeros, como todos los individuos que hablan en territorio, que habitan, en territorio nacional, gozan de los derechos subjetivos públicos. Pero el presidente de la República tiene derecho de hacer abandonar el país inmediatamente y sin juicio previo a todo el extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Los que se van, los de mojados, los que se van de mojados, ¿no? Que se quieren ir al extranjero, e irse a trabajar allá, a ganar dinero, pero pues no llevan papeles, ¿verdad? Y luego lo peor del caso es que duran muchos años allá y luego ya se creen americanos. ¿Se dan cuenta y qué hace el gobierno de Estados Unidos? Los deporta, o sea, vienen a México de nuevo, ¿va? Y al hacer eso, deja ustedes que hay gente que puede arreglar sus papeles. Pero cuando se dan cuenta, antes de que arreglen los papeles, se dan cuenta que hicieron eso, en su vida les van a dar una visa, en su vida. Yo tenía un cliente muy conocido mío. Yo no sé qué hizo, la verdad. El chiste de que no tenía visa y no la podía tramitar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que quería viajar a Estados Unidos y él no podía porque no le daban la visa. Y se la negaron de por vida. Creo que la falla que hubo ahí era que
y él llevaba en su época o no sé cuándo, él quería pasar a una señora para hacer limpieza en Estados Unidos. No, no era así. Era una señora que quería ir a Estados Unidos porque allá estaba su marido. Y estaba muy malo el marido. Entonces, mi amigo la quería llevar y le habían dicho a mi amigo que cuando son urgencias, muy así, muy, muy urgencias, que a lo mejor sí les daban el permiso de entrada por salida, pero ahí se vio que no. También es así que a la muchacha pues va de regreso y él le quitaron la visa en ese momento y ya de por vida se quemó él ahí por querer pasar a la muchacha, ¿va? Sí, eso de las visas, cuando va uno a Estados Unidos, pues, está canijo también. Cuando queremos hacer ahí trácalas, si uno quiere hacer una tratada así de que esconderte en la cajuela o algo, está canijo, porque te detectan y no se la acaban. O sea, te quitan papeles, te quitan todo. Entonces, ahí hay que ser lo más honestos posible, ¿verdad? Por eso cuando uno va a hacer trámite de visa, no sé si alguien de ustedes tenga visa y les hayan hecho el cuestionario, son un chorro de preguntas las que vienen para tramitar la visa. Demasiadas preguntas. Que si usas drogas, que si te drogas, que si te alcoholizas, que si has matado gente, o sea, preguntas así, ¿verdad? Entonces, sí causan mucho problema. Por eso se tiene que contestar con la verdad, porque si no, sí te la pueden revocar, o sea, te la pueden negar la visa. Todo lo que hemos visto hasta ahorita está entendido, ¿no? Sí, maestro. Ah, bueno, me parece bien. Ahora dice aquí, de acuerdo a nuestra Carta Magna, son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Y en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Por eso se acuerdan que cuando que se decía que cuáles eran qué derechos teníamos nosotros como individuos. El tener estudios, ¿se acuerdan que era obligatorio tener educación, o sea, ir a las escuelas? Y lo del servicio militar. Antes era de ley que tenías que hacer esas dos cosas. Y sigue siendo, nada más que la militar, ¿qué pasa? Que no muchos van a los, ¿cómo se llaman? A los concursos para ver si marchas o no marchas. Y los que van con el fin de que no marchen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Están en el concurso, si no les toca marchar, pues ya lo hicieron. Pero si te toca marchar, ¿qué pasa? Ya no se paran. Anteriormente, chavos, cuando yo era joven, más joven de lo que estoy, ¿verdad? No, claro, más chavos, era obligatorio tener lo de la cartilla militar liberada o tener el trámite de la cartilla militar. ¿Por qué? Porque para sacar tu pasaporte te la pedían.
Si no tenías la cartilla militar, no te la daban. En algunas empresas, bueno, no en algunas, en la mayoría de las empresas, cuando tú pedías trabajo, les estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Cuando tú pedías trabajo era un requisito, así como te piden el INE, o el IFE, bueno, es el INE, ahora te pedían también tu credencial de lector, perdón, tu credencial del servicio militar. Si no la tenías, pues no te daban el trabajo. Entonces ahí tenías a toda la gente haciendo trámites de su cartilla militar. Y ya ahorita no. Yo veo que aquí en Nuevo León, pues pides trabajo y ya no es requisito. Creo que veo que ya la gente va y tramita sus pasaportes y ya no se las están pidiendo. Entonces, no sé a qué se deba, si después vayan a volver a empezar con eso o ya lo vayan a dejar por la paz, sabrá Dios. Porque hay muchos cambios en este tipo de cosas, ¿verdad? También, se supone que son cosas obligatorias. Hacer tu servicio social, tu servicio militar, perdón, y que tuvieras derecho a la educación, o sea, a estudiar. El número 2 era asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residen para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Entonces, si te tocaba marchar, pues ellos te decían qué días, o sea, en este caso casi siempre era los domingos, que tenías que estar todo el día ahí en el campo militar haciendo trabajo, ¿verdad? Ahí te ponían actividades y pues ya. Entonces, eso eran las cosas típicas que tenía que hacer uno como obligaciones de los mexicanos. El número 3, alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Entonces, cuando cumplías los 18 años, de los 18 años hasta creo que son 50 o 55 años, que tienes que estar preparado por si hay algo, una guerra o algo, y también te mandan, a mí me toca. Creo que ya bajó la edad, no estoy muy seguro, pero era hasta los 50 años anteriormente. Creo que ya ahorita bajó. Creo que es a los 45, 46. Yo ahorita ya la libré, muchachos. Ustedes empiezan ahora. Las mujeres pues salen beneficiadas, ¿verdad? Porque las mujeres no van a eso. Pero bueno. El número 4 es contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados. ¿Saben qué? Mejor ya le voy a parar ahí. Si quieren lo vemos la próxima semana porque ya nos va a sacar de la clase. Ya se terminó el tiempo. Sí estuvo fácil lo que vimos el día de hoy, ¿verdad, jóvenes? Entendible. Sí, todo sencillo, profesor. Son cosas sencillas, ¿no? Así es. Está bien. No, pues entonces que pasen un excelente fin de semana, jóvenes. Igualmente, profesor. Sin salir Gracias, de profe. casa. Igual.
Igualmente, Igual, maestro. está bien, los veo el Hasta el martes. martes. Luego. Ay,